Bienvenidos un día más a Cantabria de cerca. Estamos en una época en la que hay muchas compras, muchos viajes. Ya saben, tenemos Puente de la Constitución, a continuación nos llegan las Navidades. Pueden ser épocas muy bonitas, pero no tienen por qué estar exentas de problemas. A veces nos encontramos conflictos, cuestiones, compras que queremos devolver, que no podemos, viajes que desgraciadamente se nos cancelan en el último minuto, y también a veces nos sentimos un poco indefensos ante estas situaciones. Pero para hablar de los derechos que tienen los consumidores, todos aquellos usuarios, vamos a hablar hoy con Enrique Solís, abogado de la Unión de Consumidores de Cantabria. Bienvenido a Popular Televisión. Hola, buenas tardes. Bueno, Enrique, lo primero que te quería preguntar, vosotros, Unión de Consumidores de Cantabria, ¿exactamente quiénes sois? Es una asociación sin ánimo de lucro, cuya sede central está en Santander, en la Plaza de Cervezas, muy cerquita de aquí, que tiene unos socios, lógicamente, alrededor de 1000 socios, que están desperdigados no solamente por Santander, sino también tenemos socios de Santoña, de Castro, de Corrales, o sea, están un poco desperdigados por toda la zona de Cantabria. Y esa es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objeto es la defensa de los derechos e intereses de los consumidores. Enrique, yo más o menos el nombre creo que le puede sonar a la mayoría de la gente, pero yo no sé si se acuerdan de vosotros solamente cuando tienen algún problema. Como Santa Bárbara, sí, exactamente. Efectivamente, nosotros sí que, solemos realizar tareas de difusión de nuestras actividades, no solamente acudiendo a medios de comunicación como estos, sino también facilitando charlas con carácter totalmente gratuito, pues en varios municipios de la comunidad autónoma. Esa es nuestra manera de, por decirlo así, evangelizar, de dar nuestra palabra e informar cuál es la labor nuestra a los consumidores de toda la comunidad. Porque hay que decir que estos asociados, aunque sea una organización sin ánimo de lucro, sí que pagan unas cuotas por pertenecer a ella. Sí, una cuota porque lógicamente hay que mantener el local donde estamos, hay que mantener el personal del cual tenemos, hay que pagar la luz. Exactamente. Eso tenemos que pagar desgraciadamente todos, entonces hay una serie de gastos que hay que afrontarlos de una manera. Como he dicho anteriormente, es una entidad sin lucro. ¿Eso qué significa? Que tanto la Junta Directiva además no se beneficia absolutamente nada de eso, por eso es sin ánimo de lucro, porque no es una empresa, pero lógicamente tiene que mantener lo que son sus instalaciones e infraestructuras con algo. Estamos en una época, como decía al principio, bueno, pues muy centrada en las compras, en el consumo. Acabamos de vivir el Black Friday ahora mismo. Yo no sé si estas épocas incrementan las reclamaciones, un poco la conflictividad con los consumidores, con los usuarios. Digamos que ahora viene la marea y luego viene la resaca. Sí. En el sentido que la marea me refiero a que efectivamente ahora se realizan compras, no solamente por el Black Friday, como has comentado, el Cyber Friday, que también ha salido luego posteriormente. Luego ahora vienen las compras de Navidad, las compras en su caso posteriores que va a haber luego, y entonces es luego cuando después vienen el mayor volumen de reclamaciones. ¿Por qué? Pues porque hay gente que le ha salido mal el producto, porque no le gusta el producto, porque ha tenido conflictos con el comercio o la tienda donde ha hecho esa adquisición, y ahí es ya cuando intervenimos nosotros. O sea, ahora viene la gran marejada, por decirlo así, y cuando venga la resaca de la reclamación es cuando vienen donde nosotros. En vuestra experiencia, ¿somos una comunidad muy dada a reclamar cuando tenemos algún problema de este estilo? Sí y no, o sea, cuando ha habido reclamaciones de gran volumen, como creo que luego hablaremos, temas bancarios y demás, en ese caso sí, reclaman. Lo que pasa es que, claro, la reclamación, por decirlo así, tiene dos vertientes. Una es la reclamación de carácter extrajudicial que podemos llevar a cabo, incluso luego la judicial. Ahí sí, ahí la gente reclama, porque sabe que además pues hay un buen volumen de éxito, o sea, además sabe que hay vías alternativas a lo que es el juzgado, y si no lo sabe se le informa que son vías extrajudiciales, que además pueden ser vías relativamente rápidas y sobre todo gratuitas, y son vías alternativas a la vía judicial. De eso es de lo que nosotros tratamos de informar al consumidor, o sea, que para reclamar un par de zapatos no te hace falta ir al juzgado, que para reclamar un par de zapatos no te hace falta contratar un abogado, un procurador, un perito, sino que tienes medios alternativos de resolución de conflicto que son rápidos, que son gratuitos y que pueden tener casi el mismo efecto que la sede judicial. Uno de los primeros derechos que siempre se dice que tienen los consumidores es el de la información y el de la transparencia. ¿Esto exactamente qué significa? Significa que hay unas leyes, hay unas normas jurídicas. Esas leyes, normas jurídicas que vinculan a todos los ciudadanos, vinculan no solamente a los ciudadanos, sino también a las empresas y vinculan a los comercios. Bueno, pues la labor de información es informar precisamente a lo que es el consumidor cuáles son los derechos dimanantes
de esas leyes, de esas normas. Pero no solamente informar de esos medios, sino también informar de las vías de reclamación que puedes tener. Como he dicho anteriormente, tú puedes tener derecho a la devolución de unos zapatos, tú puedes tener derecho a que una compañía telefónica te regule bien la factura. ¿Por qué? Porque jurídicamente tienes ese soporte, pero también informamos sobre que para hacer esa reclamación no te hace falta acudir a unas instancias judiciales que pueden ser largas, penosas y sobre todo pueden ser pues, económicamente cuantiosas. Y en líneas generales, los diferentes comercios, tiendas, establecimientos, ¿cumplen con este derecho a la transparencia de los consumidores? Bien, depende también del comercio. Cuando hablamos de un comercio, de una empresa, de una entidad, estamos hablando del comercio que tienes a pie de calle, que tienes a la vuelta de tu portal, pero luego también estás hablando de grandes bancos, de grandes compañías. Entonces, se puede decir o estipular que cuanto mayor sea el banco, mayor la entidad, por decirlo así, la transparencia puede ser menor. ¿Por qué? Porque te lo embotan, te lo meten todo dentro de una farragosidad de documentos que eso quizás al consumidor sí se le puede escapar. Entonces, a veces, el detallar una cosa puede suponer oscurecerlo, a su vez. Entonces, la asociación, en este caso Unión de Consumidores, una de las cosas que se encarga es de dar un poco de luz a esa oscuridad que te puede venir de la parte contraria. Es lo que venimos a llamar la letra pequeña de los contratos. Efectivamente, la letra pequeña y farragosa, y mucha letra. Y muy jurídica muchas veces. No sé si se utiliza también el lenguaje para entorpecer un poco a los consumidores. Para entorpecer pueden haber varias maneras. Puede haber desde el tipo de letra, que puede ser una letra muy chiquitita, por decirlo así. Puede ser, como tú bien dices anteriormente, el emplear términos jurídicos que se le puede escapar, en algunas ocasiones se puede escapar al consumidor, o incluso técnicas prohibidas o no demasiado legales, como pueden ser remitirte a otro tipo de documentos. O sea, el mismo documento de un banco, de una compañía telefónica o de una compañía aseguradora te puede remitir a otro tipo de documentos que tú no tienes a disponibilidad o incluso a normas jurídicas, y son de las cuales nosotros nos encargamos no solamente de reclamar esa documentación, sino de aclarar al consumidor en qué consiste ese concepto. Uno de los grandes momentos y de los más conflictivos, el de la devolución de los diferentes productos. Sí. ¿Todos los productos deben tener derecho a devolución? No. Si tú te compras, como he dicho anteriormente, el típico ejemplo de la caja de zapatos, ¿no? Sí. De los zapatos. Para que tú tengas derecho a la devolución, primero, tiene que venir detallado en la factura o ticket. Tiene que venir diciendo ahí, oye, mira, esto te lo puedo devolver en el plazo de 15, 20, 25 días. Además, te pueden venir ahí un condicionado. O sea, yo te lo devuelvo a condición de ¿qué? De que me lo devuelvas embalado, sin abrir o sin usar, ¿vale? Pero te tiene que venir en el ticket, en la factura, en el albarán o en la publicidad de la empresa. Si te viene en la publicidad, lógicamente lo que te tienes que guardar es una copia de ese folleto, donde te digan no solamente cuándo lo puedes devolver, sino en las condiciones. Cierto es que, por ejemplo, podemos hablar luego posteriormente, si quieres, de las compras de Internet, sí, que tienen una regulación diferente. Ahí ya tú, sin ningún tipo de justificación, sí tú puedes pedir o echarte para atrás de ese contrato de compra-venta. Te llega de una tienda extranjera, te llega de una tienda de Barcelona, de Madrid, una compra hecha por Internet, entonces tú tienes un plazo, 14 días, para devolver, sin ningún tipo de justificación, ese producto. Ahora, si lo compras tú a pie de calle, tienes que tener ese documento acreditativo de que tú sí efectivamente puedes hacer la devolución. Es muy típico, por ejemplo, comprar un regalo y que luego la persona a la cual le llega no le gusta. Pues vulgarmente hablando se lo va a comer. Sí. Salvo que tú tengas la prevención, me refiero a la persona que hace el regalo, de comprarlo con una tarjeta regalo o con algún tipo de cuestión alternativa. Si no, te puedes llevar la desagradable sorpresa de que tú con tu buena voluntad compres algo y no le guste y no lo puedes devolver. Entonces la recomendación es siempre guardar todos los papeles que están implicados en la compra para así luego poder reclamar cualquier tipo de problema. Y no solamente eso, sino asegurarte previamente de que efectivamente si no te gusta lo vas a poder devolver. Y somos un poco dejados, entre comillas, podríamos decir, para este tipo de cosas. Sí, en ese sentido sí, porque algunas veces nos encontramos con gente que va a la oficina, que va a la asociación. Es que no me gusta, es que no me conviene. Bueno, pues efectivamente, ¿dónde tienes el documento de compra? Aquí lo tienes. Bien, pues es que aquí no te dicen que lo puedes devolver. Entonces, algunas veces la gente se lleva
esa desagradable sorpresa, sobre todo porque algunas veces nos vienen diciendo, no, es que el dependiente me dijo, o la dependienta me dijo que le podía devolver. Bien, pero una cosa es lo que te diga y otra cosa es que tú, cuando tengas que ir a una cierta instancia, tú lo puedas probar. Entonces, esa prueba, como he dicho anteriormente, es el documento de compra, la factura o el ticket. Y lo que comentabas precisamente, las compras por internet, ¿por qué esa distinción? ¿Porque no has visto físicamente el producto o por qué está pensada? Está pensado, entendemos precisamente por eso, porque tú cuando vas a comprar los zapatos a una tienda, tú vas, los ves, te los pruebas, andas con ellos, puedes salir incluso a la calle para ver si el color del sol te beneficia o no. Sin embargo, las compras hechas a distancia no. Muchas veces hasta que no te llega no lo sabes. Cierto es que hay, sobre todo esto es muy habitual en gente más joven, ¿no? Saben la talla, saben lo que se van a comprar, saben las tiendas donde lo van a comprar, saben que si se lo compran en un X comercio, tiene una sucursal aquí donde lo pueden devolver. Entonces, hay gente, por decirlo vulgarmente, más joven, que sí está habituado a ese tipo de compras, que se manejan muy bien. Cuando no es ese tipo de personas tan habituados, lo recomendable es comprar a pie de calle. En un comercio, además, donde he dicho anteriormente, tú sepas que si no te gusta lo vas a poder devolver, donde tú lo veas, lo toques. Porque además siempre, desde la Unión de Consumidores, somos más proclives al comercio de cercanía, al comercio del barrio, a la tienda de la esquina, que aunque te resulte €1 más caro, vas a beneficiar al comerciante que es un vecino tuyo, y además vas a tener, entre comillas, unas mayores garantías. Y sobre todo a la hora de comprar por internet, ¿nos fijamos en que sean sitios seguros o a veces, ahora que ya está tan establecido, que no podemos decir que esto sea ninguna novedad, nos solemos fijar en dónde compramos o no mucho, a veces nos engañan? Sí, nos encontramos muchas veces con que lo barato es caro, porque como decimos muchas veces, si la compra te sale bien, hecha por internet, pues puede ser una ganga, puede ser un chollo, ¿no? Pero como compres, está mal hablado, pero como compres a una tienda china o a un portal de Estados Unidos o demás, si la cosa te sale bien, perfecto. Ahora, como te salga mal y sea un portal de compras que todos sabemos en mente chino, olvídate, porque luego las vías de reclamación, si te salen bien, pueden ser eternas. Entonces, por ahorrarte 10 euros en una tienda de tu esquina, puedes perder 100. Sin querer ofender a nadie, pero es todo que nos conocemos más o menos los que compramos por Sí. internet, exactamente a qué portal te estás refiriendo. Más o menos, sí. Yo creo que sí, que todo el que tiene algo de Sí. experiencia sabe a qué portal, no vamos a dar tampoco aquí publicidad. Efectivamente. Luego en esto de las compras por internet hay un tercero, el transportista. Sí. Y con esto... Ha habido últimamente algún problema, sí. Sí, ha habido problemas, pero Bueno. parece últimamente que es un poco generalizado. Sí. Cuando Y eso tú tengo tienes la un problema con un experiencia, paquete que no te llega, ¿con quién tienes tú que gestionarlo? ¿Con la empresa a la que se lo has comprado? ¿Con la empresa de transporte? ¿Qué tienes que hacer tú como Claro, consumidor? digamos que cuando nosotros compramos algo es un contrato que nosotros no vemos porque se llama de compraventa y es un contrato bilateral. Por un lado está el que compra y por otro lado está el que vende, ¿vale? Entonces, si a ti no te llega un producto, te tienes que dirigir directamente a quien te le vende. Y algunas veces también se da la tesitura de que es una persona física, en cuyo caso ahí no podemos intervenir, o se puede dar el caso de que es una empresa. Tú siempre tienes que reclamar a la empresa, ¿vale? Y descuida que luego la empresa te dirá, te justificará, no, yo es que a la compañía de transportes S, o a la compañía de transportes M, o la plataforma A, yo se lo he dado. Entonces te tienes que dirigir a esa plataforma o a esa compañía de transportes. Recientemente ha salido una nota de prensa, una noticia, en la cual a una de esas compañías de transporte le han metido una multa bastante alta. ¿Por qué? Porque el operario no se aseguró de que efectivamente el destinatario era el de la casa A y se la dio al vecino, al de la casa B. ¿Por qué? Porque también interviene una ley, que es una ley orgánica de tratamiento de archivo de datos, que es que yo doy mis datos como comprador para que me faciliten a mí el producto, no al vecino. Entonces, ahí hubo una pequeña gran incidencia y hubo esa multa. También se está dando la circunstancia curiosa, y todos estamos habituados, a que si compramos algo a través de una plataforma, nos llegue el producto y resulta que el quien nos lo da no nos haga firmar nada. Sí, cierto es. Cierto es. Entonces nosotros pensamos, vale, y si yo digo que no lo he recibido, ¿qué pasa? Entonces es donde ahí puede intervenir la buena fe del comprador.
¿Sabes? Porque si el comprador dice que no lo ha recibido, resulta que ni el transportista ni el vendedor puede demostrar que lo ha emitido. Entonces yo en vez de una camiseta puedo hacerme con 2. Pero es una cosa que con el tiempo se tiene que corregir, por un tema que se llama un tema de seguridad en el tráfico. O sea, tanto es interés del consumidor como de la empresa asegurarse de que todo ese íter o ese camino de la compra-venta esté bien documentado. Es decir, asegurémonos siempre de intentar firmar o que de alguna manera quede demostrado que nosotros hemos recibido directamente ese paquete. Claro, porque de esa manera luego también el consumidor puede reclamar. ¿Por qué? Porque va a tener su factura y a través de esa factura, que tiene una fecha, se le abre ese plazo para poder devolver ese producto sin ningún tipo de consideración. O sea, no es un tema también tanto de la empresa que nos lo vaya a dar, sino un tema también del consumidor que pueda acreditar que lo ha recibido y que pueda reclamar. Y es reclamable, por ejemplo, también cuando te dicen que han pasado por tu domicilio o por la dirección a la que te hayas dejado para entregar un paquete y en realidad no han pasado, porque te estoy hablando de casos reales. Que me lo acrediten. O sea, si hay una empresa que me dice que ha pasado y yo no digo que ha pasado, por decirlo así, la carga de la prueba, y hablando así un poco estupendamente en términos jurídicos, la carga de la prueba incumbe precisamente a la empresa. Es la empresa la que me tiene que demostrar o acreditar que ha pasado. No, lo que no se pueden demostrar son hechos negativos. Lo que yo como consumidor ni nadie podemos intentar probar que no ha pasado, sino que tiene que ser la empresa la que tiene que demostrar que ha pasado. Bueno, otro tema, cambiando ya, dejando un poco las compras al margen, porque esta también es una época de muchísimos viajes. Y aquí es donde entran todos los transportes. Estamos hablando, bueno, uno de los más problemáticos puede ser el avión, pero sí, no es el único, también tenemos trenes, autobuses. ¿Hasta qué punto se puede cancelar un transporte sin dar alternativas al usuario que tiene comprado un billete? Hay una ley de transportes, sobre todo en navegación aérea, me refiero, Sí. que te tienen que dar, dependiendo, y eso ya es un poco más farragoso, dependiendo del tiempo con el cual te cancelen o te aplacen o te suspendan o te modifiquen el contrato, te tienen que dar una serie de alternativas. O sea, no puede ser que llegues a la puerta de embarque, que tengas un viaje a París y te digan, no podemos porque ha habido una huelga, porque ha habido un overbooking y no podemos. En ese caso hay que decir, por ejemplo, y hago un paréntesis, que las huelgas no se justifican como causa de fuerza mayor. O sea, no pueden servir como un escudo para la empresa de transportes para decir, oye, como ha habido una huelga, no tengo que hacer nada. No, tú me tienes que facilitar un medio de transporte alternativo o me tienes que facilitar el poder pernoctar, me tienes que facilitar pues la alimentación durante este tiempo, ¿vale? Y luego además me tienes que indemnizar con 250 euros precisamente porque ha pasado esto. Luego además hay que tener en cuenta que tampoco es igual un viaje a París que un viaje a Nueva Zelanda. O no es igual un viaje de Nueva Zelanda a España que de España a Nueva Zelanda, porque las normas cambian bastante. Y por fenómenos naturales, por ejemplo, porque también le ha pasado a mucha gente, así que recuerde el volcán de La Palma Islandia, también. Y también el de Islandia. Bueno, el de Islandia fue más grave porque colapsó todo el tráfico europeo, sí, pero el de La Palma, por ejemplo, para la gente que iba a Canarias, pues hubo muchos vuelos cancelados, sí, retrasados. En ese tipo de casos, ¿la compañía está obligada también a facilitarte métodos alternativos? Sí, te tienen que facilitar cuestiones alternativas. A ver, en el volcán de La Palma, efectivamente, quiero recordar, hay un aeropuerto, un aeródromo, el más pequeñito de La Palma, pero también se podía viajar. Tú podías ir hasta, me parece que hasta Lanzarote o hasta La Gomera y tal y cual. Exactamente, solamente era una parte de las islas. Eso, y con un ferries te podías desplazar hasta allí. Otra cosa es que tú quisieras ir más o menos, pero el viajar allí sí que estaba permitido. O sea, no era una zona completamente acordonada y demás. No se podían realizar viajes en transporte aéreo. Pero estamos hablando de una circunstancia bastante extrema, ¿no? Porque, por ejemplo, en el tema de Islandia, lógicamente, es una causa de fuerza mayor, pero cuando se da. Si tú contratas ese vuelo cuando el volcán ya estaba escupiendo lava durante un mes, no te puedes escudar tú como consumidor para eso. Entonces, cada asunto en ese caso es un asunto muy particular. Pero vuelvo a reiterarme, por ejemplo, que el tema de huelgas no es una causa de fuerza mayor. Y aparte del cabreo del momento, es una situación en la que el consumidor se siente con mucha indefensión. ¿Qué actitud debe tomar? ¿Qué pasos debe dar en ese momento? Primero es muy recomendable que antes de hacer ese viaje se tiene que informar de todos sus derechos y obligaciones. El consumidor, está quizás mal dicho, pero también tiene que ser un poco consecuente, un poco responsable de lo que va a hacer.
sea porque no vas a viajar desde Santander a Torrelavega, que también, bueno, que de Santander a Torrelavega también pasan cosas, sobre todo en el ferrocarril, ¿no? Pero tiene que saber que si vas a hacer un viaje a Marruecos, o tienes que hacer un viaje, o quieres hacer un viaje a Italia, o a la República Checa, tú sabes que tienes que tener una serie de obligaciones, tienes que documentar muy bien el viaje. Tienes que saber, por ejemplo, si dónde vas a ir, si tu teléfono va a funcionar o no va a funcionar. Si tienes roaming o no tienes roaming, si te vas a encontrar con una sorpresa muy desagradable de que vas a hacer un viaje a Nueva Zelanda y luego cuando vuelvas vas a tener una factura de 5.000 euros de telefonía. Tienes que saber si, por ejemplo, necesitas pasaporte o no pasaporte. Ahora ya no, afortunadamente, pero si tienes restricciones por el tema de COVID, si la tienes sí o no. De todo eso tú tienes que ir prevenido. Sobre todo es muy conveniente viajar a través con agencias de viaje, ¿vale? Agencias de viaje que te puedas tener tu seguro de viaje, que lo puedas tener todo bien documentado, los medios de transporte que vas a utilizar en el punto de destino, si necesitas lo que he dicho anteriormente, si es un país de Schengen o no Schengen, que tengas todas esas facilidades para viajar. O sea, necesitas ya ir muy prevenido y muy documentado y muy informado. Muy importante, desde luego, siempre la información. Y por cierto, sacabas el tema, pero hay muchísimas quejas entre los usuarios de cercanías aquí en Cantabria por los retrasos que tienen los trenes. ¿Esta situación también se puede reclamar? Por supuesto, sobre todo hay dos tipos de daños, ¿vale? Estamos hablando de un daño de carácter subjetivo, que es el daño moral, que es bastante más complicado de reclamar y que ya tendrías que acudir a la sede judicial para reclamarlo, pero luego también hay daños de carácter objetivo. ¿Daño de carácter objetivo cuál es? Oye, es que yo he tenido que ir de Santander a Torrelavega porque tenía una consulta con el médico y no he podido ir. O he tenido que ir de Santander a Torrelavega y no he llegado y tenía una clase práctica de conducir y he perdido los 50 euros de la clase. Bien, si yo puedo acreditar objetivamente el daño que he tenido, con una factura, además, también puede ser objeto de reclamación. O sea, no solamente el subjetivo del daño moral, sino también el objetivo. Desde el punto de vista objetivo también hay leyes, como he dicho anteriormente, la de transporte aéreo, que te indican ya unas indemnizaciones concretas de 250 euros aproximadamente. Pues eso también lo puedo reclamar, desde el punto de vista objetivo. El subjetivo, estamos hablando de, por ejemplo, un viaje de novios, que se vayan yo qué sé, a Venecia y lo pierdan. Eso ya es un daño más moral que lo tienes que reclamar en sede judicial. Esto en cuanto a estas épocas y las cuestiones más relacionadas con estas épocas, pero también me gustaría preguntarte, Enrique, por otro tema. Estamos en Cantabria viviendo ahora una situación con muchos afectados por una entidad bancaria y por casos de phishing que se produjeron. Hubo ahí una época de fusiones, de uniones, y mientras que se cambiaba la plataforma tecnológica, hubo muchísimos casos de phishing. ¿En qué situación estamos ahora? Bien, te estás refiriendo a que efectivamente hubo una entidad bancaria muy conocida aquí en Cantabria que se ha fusionado, que se fusionó en su momento. Entonces hubo un fin de semana en el cual ellos, entre comillas, necesitaron actualizar su operativa interna. Entonces hubo muchos hackers, o ha habido bastantes hackers o piratas informáticos que aprovecharon esa situación para engañar a lo que es el consumidor y disparar una serie de mensajes equívocos en las redes, pues a través de los SMS, a través de las cuentas de email y demás, diciendo necesitamos sus claves, porque ha habido un fallo en la operativa, necesitamos sus claves. Ha habido cientos de personas perjudicadas que se les extrajo a través de ese engaño, pues desde 1.000 euros, 10.000, 15.000, 20.000. Bien, durante una primera época, unas primeras semanas o meses, los bancos, en este caso este banco, se hizo un poco el olvidadizo, diciendo que eso no era responsabilidad de ellos, que eso había sido una cuestión interna, que había sido una cuestión, eso es efectivamente una cuestión penal, que había sido una estafa, pero que ellos no querían responsabilizarse en absoluto de ello. Bien, eso ha cambiado de aproximadamente un mes y medio, 2 meses para acá. Esa entidad bancaria que se ha fusionado ya está ofreciendo o ha ofrecido una serie de alternativas a los clientes. Decir, oye, mira, si te han estafado, te han sacado 2.000, yo te pago 1.000. Si te han sacado 9.000, yo te pago 5.000. Pero comprometiéndote por escrito a que si yo te facilito ese dinero, a mí no me vas a reclamar. ¿Vale? ¿Por qué lo hacen los bancos? En primer lugar, o el banco en este caso, en primer lugar entendemos que es como un lavado de imagen. Como decir, oye, mira qué bueno soy. O sea, me estás reclamando, pero yo también pongo de mi parte. En segundo lugar, porque es una entidad muy conocida en Cantabria, que tiene una serie de ramificaciones que no les interesa crearse esa mala publicidad.
Pero en tercer lugar, nosotros entendemos que lo más básico es porque no quieren acabar en la sede judicial, no quieren acabar en juzgado, no quieren que haya un cliente o 10 clientes que vayan al juzgado y en el juzgado, por la razón que sea, el juez les dé la razón, porque sería crear un muy mal precedente para el banco, porque detrás de ese cliente, 3 o 10 clientes, irían el resto, irían el resto. Y luego además, porque si esos clientes van a la sede judicial y lo ganan, puede que no solamente tengan que obtener ese dinero, sino además los costes de ese procedimiento. Es algo similar a lo que ha pasado no solamente con este banco, sino con muchos, pues con el tema de la cláusula suelo o con el tema de las preferentes, que no solamente se han visto en la tesitura de tener que devolver X dinero, sino además los costes de esas reclamaciones judiciales. ¿Qué se puede recomendar? Como lo único que podemos recomendar es que ese afectado acuda a alguien que sea ducho en la materia, un abogado o una asociación como la nuestra, para informarse no solamente de sus derechos, sino de lo que le puede costar el ejercer sus derechos. Como el campo que se abre o el abanico que se abre de cada situación es muy variada, lo que podemos hacer es informar a cada cliente de cuáles son las posibilidades, los riesgos y los costes. Y luego ya cada uno de ellos, sabiendo lo que tiene en casa, tendrá que decidir. ¿Vosotros qué creéis? ¿Llegará alguno a los juzgados, a los tribunales? ¿Acabará decidiendo un juez en algún caso? Ya, no solamente en este caso, sino en otros, sí que han acabado en los juzgados, ¿vale? Y hay sentencias que te puedes encontrar de todas maneras, favorables y desfavorables. Sobre todo, ¿por qué? Porque lo que puede acordar, por ejemplo, un juzgado de primera instancia de aquí de Santander, puede ser diametralmente opuesto a lo que decida uno de Torrelavega, a uno de Badalona o a uno de Albacete. ¿Por qué? Porque no hay un criterio, en ese caso concreto que estamos hablando, no hay un criterio concreto y fijo de lo que se tenga que decidir. O sea, tampoco tú puedes decir a un cliente o a un socio, no, es que tú lo vas a ganar. No, o sea, nosotros siempre decimos de que si un cliente o un socio, no solamente en este tipo de situaciones, sino cualquier otro, va donde un abogado, un compañero, y le dice que eso está ganado, que se vaya a otro. O sea, porque tú puedes garantizar, entre comillas, que tu trabajo lo vas a realizar, pero nunca puedes garantizar un resultado. Puedes decir si tienes más o menos probabilidades o los antecedentes que se pueden haber dado, pero nunca debieras garantizar un resultado. Enrique, con esto nos vamos a despedir, aunque está muy interesante, pero nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias por haber estado ahí con nosotros. A vosotros. Muchas gracias también a todos ustedes que han estado con nosotros hoy, aunque sea día festivo. Recuerden, Cantabria de Cerca vuelve el próximo martes, como siempre a partir de las 10 de la noche, aquí en Popular Televisión.